lo que les decía que es tan importante, por eso les pedía su atención, es que esto no va a ser desarrollado solo en un tema, así que claramente con un solo tema no se puede entender en todo el contexto. Así que con la Biblia en la mano y además estando atento el oído a todo lo que la Escritura nos quiera decir. ¿Por qué comienzo con esta, podríamos decir, de alguna manera, en algún grado advertencia? Porque por muchos años, personalmente, no sé ustedes, yo desde la escuela dominical recuerdo que siempre creí o se me enseñó de que el hombre tenía la imagen de Dios. Porque de alguna manera, así como Dios es trino, el hombre también era trino. Tenía cuerpo, alma y espíritu. Yo siempre creía, y muchas personas que creen eso. Hasta este momento solo quería decirles que pienso que el pueblo de Israel, viniendo el Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, que había sido anunciado durante siglos por las Escrituras, una vez que Él vino, el pueblo de Israel no le conoció. Entonces pensaba, ¿qué nos hace creer que nosotros entendemos lo que el Señor dijo en Génesis capítulo 1? Cuando está claro que hasta el versículo 26, que es donde hace al hombre, no había hombre. ¿No es cierto? Bien, entonces, para introducir bien esto, para que podamos comprenderlo, es que nosotros, por ejemplo, hablamos de concordancias o diccionarios bíblicos, tan de moda en este tiempo, creyendo que por comprender lo que la palabra decía en el original, sea el hebreo o el griego, nosotros entendemos o podemos captar lo que el Señor estaba tratando de decirnos. Y hacemos énfasis en los diccionarios y la calidad y el costo incluso que tienen, porque parece que mientras más caro fuera el libro, se supone que tiene mejor explicación. Cuando por la simple lectura uno puede entender que el Señor le decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él estaba hablando al pueblo que claramente entendía su lenguaje. Entonces, claramente no se está refiriendo al significado en sí de las palabras, caso yo comprendo o no comprendo lo que una palabra dice, sino Él dice, porque no podéis oír mi palabra. Entonces, aquí en Génesis la pregunta sería, en el capítulo 1 y versículo 26, para iniciar, dice así: entonces dijo Dios, y este va a ser el tópico de la serie, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el propósito. Bien, varón y hembra los creó, todo lo que dice ahí. Pero para introducir, la pregunta es cuando dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La pregunta sería, primero, ¿con quién está hablando? Analicemos primero en qué lugar está hablando. Y segundo, ¿con quién? ¿Y a quién le está diciendo hagamos? Que claramente nos habla más de una persona. Otra pregunta, ¿en qué idioma se lo está diciendo? Según la Strong, en hebreo o arameo, no sé. Me gustaría que nosotros analizáramos, ¿será que el Señor habla hebreo? ¿Qué nos asegura a nosotros que su idioma original es el hebreo? ¿Por qué no se lo dice? No, a lo mejor lo dijo en inglés. Es un idioma más universal. O podría ser el castellano, que se dice tiene mucho más riqueza en el lenguaje.
Pero preguntémonos en qué idioma. Claramente le está hablando en una esfera espiritual, no le está diciendo a ningún hombre, solo nos está haciendo partícipe de una conversación en la cual el hombre no tiene ninguna intervención. ¿No es cierto? Lo está diciendo claramente a alguien con el que está hablando, y ese alguien entiende completamente el lenguaje que él está diciendo. Así que creo, perdonen que use la palabra, solo pensando, que eso es lo que nos diferencia a veces de las demás especies, solo pensando podríamos llegar a entender de que no necesariamente debiera ser en castellano o en hebreo. Así que también, junto con eso, deberíamos comprender que pudiese ser que nuestra mente no comprendiera lo que en todo el sentido significa la palabra hagamos al hombre. Y de ahí, como les decía yo, surgir la idea de que nosotros tenemos la imagen de Dios. Cuando la Escritura nos ha introducido a Jesucristo durante un tiempo prolongado y además por las edades. O sea, no que lo reveló en Génesis, no que lo reveló en Éxodo con el Cordero, ni aún en Juan capítulo 1, siendo él el verbo de Dios, dice que viniendo a lo suyo y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. ¿Cuántos años pasaron desde Génesis hasta Mateo? Y así aún el hombre no entendía lo que tiene que ver con la revelación de Jesucristo. ¿Cuántas vidas de hoy en día no comprenden a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Solo una idea de un hombre que vino hace aproximadamente 2000 y algo de años y murió en la cruz. A ese que el mundo celebra poniéndolo como bebé en un pesebre, cuando la Escritura dice que él no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida. Pero nuestra mente sigue pensando en un hombre siempre. Así que vamos a estar analizando esto de a poco, en varias sesiones, ya para llegar. Déjenme decirle que considero que la primera sesión, que sería esta, es una de las más fuertes. Nos va a producir un poquito de, quizás, asombro, quiero llamarlo así, por ser la mejor manera de definirlo. Amén. Quiero que me acompañen aquí a Isaías, en el capítulo 46 de Isaías, siendo lo primero a desarrollar, la palabra sería a nuestra imagen. Esa sería lo que primero vamos a desarrollar. ¿Por qué? Déjenme decirle que si hay algo que nos puede servir, hagamos asa, por decirlo así, tiene que ver con construir, con hacer, con obrar. Incluso una palabra que me gustó mucho es criar. Y por último, usar, mantener. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos hacer o formar a la imagen, lo primero que yo tendría que hacer, comprendiendo, por ejemplo, cómo fue hecho el tabernáculo por Moisés, es que le dijo que se hiciera todo conforme al modelo. Bien, si yo voy a hacer una imagen de algo, debería entender entonces que esa imagen, cuando está diciendo es Dios, y está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, lo primero para hacer algo tendría que tener la imagen. La pregunta es, ¿qué imagen tiene Dios? Partamos por explicar o ver qué la Escritura nos dice referente a eso. Miren lo que dice aquí en el capítulo 46 de Isaías. Versículo 5, para ir al grano.
¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Lo vieron? Es como decir, bien, mi mente. El Señor nos dice, ¿a quién ustedes me igualan? Como para que de alguna manera pensemos que tenemos su semejanza o que tenemos su imagen. Yo o usted, no sé, que crecimos creyendo que la teníamos. Y aquí dice, ¿a qué me comparáis para que vengamos a ser iguales? Sigamos, miren. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Todo lo que dice ahí, vengan al versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada. Ojo, y nada. No sé si necesitaremos un diccionario bíblico para entender que no hay nada semejante a mí, dice el Señor. Si Él nos está diciendo que nada es semejante a Él, ¿qué propiedad podría tener yo para creer que yo tengo su semejanza? Yo insisto, muchas veces uno va leyendo y la misma escritura le va mostrando cuán ignorante era uno. Dice entonces, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Ven? Hagamos al hombre, que Él lo anunció, Él, pero necesariamente fue hecho ahí. Podría ser que no. Dice, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis, ¿qué cosa? Lejos de la justicia. O sea, si yo estoy lejos de ser justo y lejos de la justicia, y aún me está diciendo duro de corazón, lo mínimo que se me viene a la mente es cuando el Señor les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Y por qué el pueblo no puede oír su palabra? ¿Se recuerdan el caso de los panes? ¿Por qué no entendéis ni comprendéis? Por la dureza de vuestro corazón. Si Él está diciendo, ¿cómo podría el hombre, con la dureza de su corazón, entender o comprender cuál sea la imagen de Dios? Miren, otro pasaje aquí está en Habacuc. Miren. Habacuc, capítulo 2. Amén. Mire, capítulo 2, verso 18. Otra pregunta. Fíjense, él así como haciendo preguntas. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer a Dios a una imagen. Pero en realidad esa imagen es mentira. Habla mentira. Yo digo, Señor, bueno, cada uno ahí dice, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra.
Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Dice, he aquí está cubierto de oro y plata. ¿Pero qué cosa? Noten esa palabra que es importante. No hay espíritu dentro de él. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es como decir, yo diría, ¿saben? No estén opinando. Es mejor cierren la boca. Así que miren Salmo. Quiero llevarlo ahora a otro plano. Salmo capítulo 42. Bien, aquí lo voy a llevar a otro plano, porque hasta ahí yo pudiese comprender los ídolos mudos, qué sé yo, las estatuas, todo de lo que acusamos a algunas religiones de idolatría, que tienen imágenes que no hablan, ¿no es cierto? Siempre culpando a otros y no mirándonos a nosotros mismos. Cuando es simple, de repente el hecho de mirar a los demás y, como David decía, mirarse a sí mismo, mi pecado está siempre delante de mí. Así que ay de mí, que soy hombre pecador, dijo Isaías en el capítulo 6, y que habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Así que primero es mirarse uno y mirar en medio de lo que habita. Y yo diría, está bien, hay algunos hermanos que quizás por ahí tienen algunos maneras de representar a lo que ellos llaman Dios. ¿Y qué tal nosotros? Quizá no tenemos imágenes, pero pudiese ser que las nuestras caminen, usen corbata y terno. Porque a veces idealizamos la imagen de Dios en los hombres. Así que, ojo. Y lo demás es que la iglesia forme un Dios o haga un Dios. A lo mejor no lo tiene como una estatua, no lo tiene como algo que le cuelga del pecho, pero a lo mejor lo tiene en la mente. Se creó un Dios. Y el pueblo se hizo un Dios. Y entonces, en base a eso, toma mucho sentido lo que David dice. Miren lo que dice en el capítulo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, pero una diferencia, del Dios vivo. ¿Por qué dirá eso? ¿Saben que Tesalonicenses en el capítulo 1 y verso 9 usa otra palabra? Agrega, dice, el Dios vivo y verdadero. ¿Qué tal cuando David se refiere aquí al Dios vivo? ¿Será que en medio del pueblo, el pueblo idealizó un Dios y no ha conocido al Dios vivo? Y David está haciendo una referencia a decir, me han hablado tanto, pero mi alma tiene sed de ese Dios que está vivo. Les pregunto, ¿por qué les pregunto eso? Porque recordemos a Pablo, viniendo al Señor. Se le aparece el Señor al que él había servido, según, para que nadie diga un inconverso, según un fariseo de la secta más rigurosa, conforme a la ley de Dios, y se le aparece el Dios vivo, y él le dice, ¿quién eres, Señor? Eso indica que él había leído la Biblia, quizá había participado de muchas reuniones de culto, había estudiado en el Sanedrín o en el Instituto Bíblico, como ustedes quieran llamarlo, y había idealizado una imagen a un Dios. Pero el Dios que ahora era el verdadero y se le presentaba, él decía, ¿quién eres, Señor? Un Dios que él, personalmente en su vida,
no conocían. Un Dios que Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan dice: en medio de vosotros está uno al que vosotros no conocéis. Un Dios que en medio del areópago, en el capítulo 17 de los Hechos, en el areópago dice que era muy religioso, y Pablo le dice: tienen una estatua al Dios no conocido. ¿Cuántos ejemplos para darnos cuenta de que a veces tenemos o adoramos un Dios que no hemos conocido? Por eso usted podría explicar cuántas veces el pueblo de Dios le exige a Dios como si Dios fuera su siervo, como si el Señor fuera su esclavo. Hablamos de palabras, de confesiones positivas, de como proclámalo, como que yo tengo que creer, Dios me va a dar la casa, yo lo creo. O sea que Dios tiene que hacer lo que ellos creen. Una idea de un Dios que solo bendice, que solo, ¿saben? Hay veces que incluso Jesús, en su, ¿cómo podría decirlo de una buena manera? En su humanidad, solo ese Jesús, solo el Cordero de Dios me interesa. No me interesa el Cristo, el que es el Señor, ese al que le cantábamos, ese al que decíamos: mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante ese nombre se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús, ese Jesús, ¿sí?, no es solo el Cordero de Dios, sino que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que murió por ustedes, Dios le ha hecho, no tu siervo, Señor y Cristo. Y muchos conocemos. Lea Isaías capítulo 4, permítenos llevar tu nombre para todo en el nombre del Señor. Y dice después: quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. Qué conveniente es que Cristo quite nuestro pecado. Pero ellos le dicen: nosotros vestiremos nuestra ropa y comeremos nuestro pan. En el fondo, tú sé el Cordero siempre, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a edificar la casa como yo quiero. Voy a instruir en la iglesia lo que yo quiero. Voy a enseñar lo que a mí se me viene en gana. Y a eso después le pongo el nombre de sana doctrina. Y hay del que diga lo contrario de lo que se dice, porque ese está fuera de la sana doctrina. Pero fíjense, sin conocer a Dios, si no conozco a Dios, ¿cómo podría conocer la sana doctrina? Miren, observemos aquí en Isaías y en el capítulo 40. Así que el Señor nos muestre que nuestro corazón tenga hambre y sed, pero del Dios vivo, porque ese Dios vivo, como dice 1 Tesalonicenses 1:9, es el verdadero. Si dice verdadero en Tesalonicenses, es porque deben haber de otro tipo. Dice así en el capítulo 40 de Isaías: versículo 15: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo. Me llama, sí, pues polvo eres y al polvo volverás. Y dice que como una gota que cae del cubo, ¿no es cierto? Va llevando el cubo lleno de agua y ¡pum!, se cae una gota. ¿Qué es esa? Nada. Me pregunto, ¿podrá eso ser la imagen de Dios? Menudo polvo. Dice: como menudo polvo en las balanzas son estimadas. ¿Usted ha visto una pesa? Cuando le pesan las papas y queda la tierra ahí,
¿Pesa algo? Nada. Dice el Señor que así son las naciones ante Él. ¿Podrán tener la imagen de Dios? Verso 17, así como diciendo el Señor, ya voy a ir al grano por si acaso eso no se entiende. Como nada, son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación, o sea, comparando, dice, serán estimadas, esa palabra a mí me descoloca. Porque si nada es nada, ¿qué es menos que nada? Señor, nos estás ofendiendo. Y dice, y que lo que no es. A diferencia de Él, que Él es el que es, o el yo soy. Él dice aquí, lo que no es. O si algo no es, no existe. Por lo menos, no sé, pues el polvo existe y en la pesa no pesa nada. Pero si el polvo no existe, ¿sería menos que nada? O sea que sí, sería algo que no pesa nada porque ni siquiera existe. Miren entonces, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Después de saber esto, después de saber que no somos nada, ¿a qué haremos semejante a Dios? ¿A nosotros? Analícelo, yo no quiero decir nada que no esté escrito. ¿A nosotros? Bueno, dice que el artífice todo. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, haciendo comparaciones? Dice el santo, levanta en alto vuestros ojos. ¿Saben? Una de las cosas que me llama la atención de ese verso es como cuando dice Juan capítulo 8, cuando hayáis levantado. O sea, como diciendo, ¿quieres mirarla a Dios? Tienes que levantar los ojos. ¿Sabes por qué tienes que levantar los ojos? Porque Dios es el Altísimo. La palabra dice, yo soy, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Si queremos ver a Dios, hay que mirar hacia arriba. No podemos mirar aquí entre nosotros. Para mirar y ver que hay algunos que se crean, eso es otra cosa. Pero aquí, ¿quieres buscar a Dios? No lo busques en medio de carne y sangre. Claro, alguien dirá, pero Dios habita en medio. Sí, sí, pero no se compara. No se compara. Hay que levantar los ojos. No mirar, en este caso dice, cuando me hayáis levantado, mirando al hombre y sin poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios, mi mente no lo puede comprender. Así que ya partamos de entenderé la imagen. Dice entonces así, dice el versículo 28. ¿No has sabido, así para terminar, no has oído que el Dios, ¿qué cosa? Ya hay una diferencia de sustancial. Dios es eterno. ¿Nosotros? Nosotros eternos no somos. Así que en sustancia ya hay diferencia. Dice entonces, el cual creó todos los confines de la tierra. Fíjense bien, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, palabra muy clave,
Su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que notemos, primero, no tiene la imagen mortal del hombre, es eterno. Segundo, él no se cansa, no tiene nada que ver con la carne. Y tercero y por último, tiene un entendimiento que nadie puede alcanzar. Así que ya con esa base, cuando él dijo, hagamos al hombre, solo un entendimiento, ¿no es cierto? Ya. Fíjense ahora, quiero que me acompañen a Juan, en el capítulo 3. Y ahora vamos a estar desarrollando este punto, que no lo voy a decir hasta el último. Fíjense. Pero les decía, la revelación del Señor es progresiva. Así. Insisto, el mismo ejemplo, el cordero en el huerto los vistió de pieles. En el capítulo 12 de Éxodo, el cordero para salir, como la Pascua. Luego, en el capítulo en Juan capítulo 1, Juan el Bautista se refiere al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, y así la revelación se fue mostrando con los siglos, por decirlo así. La palabra dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿no es cierto? Así que se fue revelando. Bien, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ojo ahora en esto que vamos a estar desarrollando. Dice así, capítulo 3. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree, refiriéndose al Señor, no se pierda. Fíjense, no se pierda. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. El problema con el hombre es la dureza de su corazón. Por eso no puede entender el lenguaje divino. No tiene que ver con que conozca o no tenga diccionario. Si no, podríamos decir que la iglesia de hoy en día, uy, qué sabia es la iglesia de hoy en día, porque hoy tenemos diccionario. En los tiempos en que yo era pequeño no existían esos diccionarios. No recuerdo haber visto en mi casa jamás una Biblia de estudio. Todas las Biblias eran con esa tapa negra, con las hojas que al juntarlas eran rojas. Esa Biblia hoy vale 6.000 pesos. Hoy Biblias de estudio. Biblias con la Strong incluida. Esa se llama palabra clave. Y así que usted puede decir, pero para que todo aquel que en él cree, dice la Escritura, no se pierda. ¿Qué necesita uno para no perderse del camino por donde debe ir? Que incluso la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, hablando de no perderse. Es creerla. Muchas veces pensamos que hay que entender primero. No, hermanos, hay que creer primero. Todos pensamos que nuestro entendimiento, muchas veces nos referimos al Señor de la siguiente manera: es que no tengo memoria. Es que yo ya tengo mis años y ya no puedo comprender. Me cuesta retener los textos, pensando que es con la memoria. ¿Saben, hermanos, qué pasara si algún día nos quitaran la Biblia? Quiero preguntarle si acaso Abraham tenía Biblia. Preguntarle si Jacob tenía Biblia. Preguntarle si el libro de Job, que es hijo de Isaacar según Génesis 46, verso 13, si Job tenía Biblia. Moisés no nacía aún. ¿Y por qué él dice más ahora mis ojos te ven? Dios se limita a un libro.
Fíjense cómo podríamos nosotros, no se pierda, dice, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Nótense, dice tenga, porque yo les decía, Dios es eterno, ¿no? Bien, pero el hombre no es eterno, por eso dice aquí, tenga vida eterna. ¿Y qué es, según Juan capítulo 17 y versículo 3, la vida eterna? Justamente esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué no pudieron conocer a Jesús? Porque no creían. La vida eterna, ¿dónde estaba? En Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. ¿No dice así? ¿No dice Juan 1 que Él era el Verbo? ¿Y qué más dice? En Él, en el Verbo, estaba la vida. En Él estaba la vida eterna, el conocimiento a Dios. El conocimiento a Dios. Y su propio pueblo, al mirarlo, le dijo, tú no eres. ¿Cuál era el problema? Disculpe, mi hermano, no tengo un strong para comprenderlo usted. ¿Ese era el problema, hermano? ¿O el problema es que Él les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías? ¿Cuál fue la obra de Abraham? ¿Tenía Abraham strong? ¿Tenía Biblia? No, tenía fe. Él es el padre de la fe. Y entonces sí comprendamos que el Señor nos dice a nosotros, como le dijo a María y a Marta, la hermana de Lázaro, cuando murió, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Noten la gloria de Dios. Recuerden esa palabra, ver la gloria de Dios. ¿Saben que gloria de Dios habla de imagen? Que con la fe yo puedo ver la imagen de la gloria de Dios. Dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué cosa? Noten esa palabra que ya la estudiábamos el viernes, pero desarrollémosla aquí en Lucas. Lucas, capítulo 1. Que la Escritura en muchas partes nos dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No es cierto? Bien. La pregunta sería, ¿el hombre es nacido de carne? Sí. ¿Podría tener la imagen de un Dios que es Espíritu? Claro que la podría tener si yo creyera que el hombre nace con espíritu o espíritu, alma y cuerpo. No sé quién podría leer allá en el Génesis, que después lo vamos a ver, que el Señor diga que sopló en él espíritu de vida. No dice eso. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primera de Corintios lo aclara diciendo que eso es alma viviente. Después lo vamos a desarrollar, porque alguien quisiera o pudiese decirnos, pero ese es el espíritu. Vamos a ver que hay una diferencia. Así que, fíjense en esto. Capítulo 1, versículo 30, hablando de el Señor Jesucristo, en específico de Él. ¿Ya? Dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Ya? No va a tener gemelo. Lucas 1:31. ¿Sí? Hay uno nomás por ahí que está perdido. No dice que va a tener gemelos. Un hijo. Porque hablábamos de quién? Del unigénito. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo. Perdonen el ejemplo, pero es como cuando hoy se dice: vamos a programar el nacimiento de nuestro hijo. Y le va a decir: tengamos un hijo, casémonos porque quiero tener hijos. ¿Será que cuando dijo hagamos al hombre, la intención era tener un hijo? Podría ser. Y ahora con el tiempo él viene y hace esto y dice: y ese hijo será llamado Hijo del Altísimo. ¿Saben por qué? Porque ya no es por voluntad de hombre, no es que el hombre lo programó, sino que esto ya estaba programado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Que ahí dice hijo de David, pero todos sabemos que cuando los fariseos le fueron a preguntar a él de quién es hijo el Mesías, y los supersabios dijeron: de David. Literalmente la escritura dice en Mateo capítulo 1, hijo de David. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: ¿y cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Desde cuándo el papá le dice al hijo Señor? ¿En qué le puedo servir, mi Señor? Le dice el papá a su hijo. Eso es lo que le estaba diciendo. Dice que de ahí como que se enmudecían, quedaban callados. Porque fíjense el entendimiento, que el Mesías fuera hijo de David. El Mesías es hijo de Dios. Y el mismo David es su siervo. No sé si se entiende. El mismo papá, que supuestamente está diciendo ahí, es siervo de su hijo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Si David le llama Señor, o sea que es su siervo, el papá, ¿cómo es su hijo? Porque hay veces que nosotros creemos cosas que están literales en la Biblia, pero no las entendemos. Y como no las entendemos, igual que los fariseos, de David respondemos. Hasta que no se sabe esa respuesta, si en la Biblia está escrito, de David. Y el Señor nos aclara que a veces hacemos doctrina de cosas que están escritas, pero sin entendimiento. Dice entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues ¿qué cosa? Pues no conozco varón. ¿No es cierto? Es como voy a tener un hijo si no estoy casada. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, es que dice que el primogénito va a ser todo aquel que rompe matriz, ¿sí o no? Así dice Éxodo, ¿no es cierto? El primer hijo nacido que rompe matriz. La pregunta sería: ¿quién es el único que ha roto matriz? El único que nació de una madre virgen. La matriz estaba cerrada. Ningún varón la había tocado. Así que siempre el Señor se refirió a ¿quién? A Jesucristo. Por si acaso alguien de aquí creía que era el primogénito. Dice que Él es el primogénito de toda creación. El único que rompe matriz. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pregunta: hagamos al hombre. ¿A quién se estaría refiriendo? A nuestra imagen. El santo ser
otra de las características de nuestro Dios, que Él es santo. Y carne engendra carne. ¿A esta mujer la tocó hombre alguno? El santo ser. Miren en el capítulo 3, ¿sí? Para mí una vuelta de hoja. Versículo 23, miren lo que dice. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía. ¿De quién se creía? De José. Pareciese que Cristo era hijo del carpintero, pero no. El carpintero no tuvo nada que ver en su nacimiento. Les pregunto una cosa. Para ser hijo de Dios, ¿qué hombre podría intervenir para que usted fuese un santo ser y fuese usted llamado hijo de Dios? ¿Qué hombre podría intervenir en eso? La palabra dice, en los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad ¿de quién? De Dios. Dios no necesita que nadie le engendre los hijos, por si acaso. Los hijos de Dios los engendra Él. Y a menos que uno vea comedias turcas, podría llamarle a alguien, madre no hay una sola, o padre no hay uno solo. No, Dios es el único Padre. Así que usted puede llamar a otros padres, pero en realidad esas personas no lo han engendrado, por si acaso. Lamentamos mucho herir de repente a la iglesia y todos sus padres espirituales. Lo lamento mucho, pero no lo puedo evitar. Porque yo lo he dicho en otras oportunidades, Hamilton le decía a Caradima, padre espiritual. ¿Y vieron lo que hacía el papito? El único padre que tiene la iglesia genuina, nacidos de Dios, es Dios. Así que dice, hijo según se creía. Fíjense ahora en Colosenses. Miren, veamos acerca de el Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice así. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud, porque Él, una simple razón, ¿tiene algo que ver con los hombres el Señor Jesucristo? No, pues no fue engendrado de voluntad de carne. Entonces, notemos aquí en el mismo Colosenses por qué aquí dice eso, para entenderlo. Capítulo 1 y versículo 15. Él es, ya. Ahí. ¿Qué más quiere leer? Él es, simple. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se estaba refiriendo en el huerto? ¿Se refería a nosotros? ¿Quién tiene la imagen de Dios? Usted mire a su hijo. Va a haber una discusión. Si es que es Martínez o es Lewy. Algunos vamos a decir, es Lewy. Es como mirar al Mauricio, pero en chico. Otros van a decir, no, pero tiene la nariz de los Martínez.
Porque va a haber discusión porque ese hijo que fue engendrado de ese matrimonio, a uno de los dos se parece. Pregunta, ¿a quién se parece este? ¿A José? ¿A quién se parece? Al que lo engendró. Bien, dice entonces, Él es la imagen del que dijo invisiblemente, hagamos al hombre a nuestra imagen. Podríamos decir que lo que era invisible vino a ser visible por medio de una persona, Cristo Jesús. Podríamos decir que ese hombre que el Señor estaba planeando hacer en Génesis era Cristo Jesús y no yo. Miren, Él es la imagen del Dios invisible, lo que yo les decía, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, todo lo que ahí aparece. ¿Bien? Ya. Miren, 2 de Corintios. Para terminar este punto en sí, quisiera decirles que comencé a lo mejor fuertemente hablando contra los diccionarios y aquellos que están últimamente haciéndoles tanta promoción. No sé si tendrán contrato con las editoriales, no tengo idea. A mí me da la impresión que sí. Porque usted vaya a alguna conferencia y va a ver cómo está lleno de libros. Porque lo más probable es que el que auspicie sean las editoriales. Así que parece que hay que hacerles promoción. Pero yo me pregunto esto, algunas de las cosas que me pregunto, una sola. En Isaías capítulo 29, del versículo 8 en adelante, la palabra dice, démosle el libro al que sabe leer. ¿Sabe leer? Sí. ¿Estudió? Sí. ¿Fue a seminario? Sí. Démosle el libro. Que nos lea. ¿Saben lo que va a decir él? No puedo. Porque el libro está. El problema no tiene que ver con mi entendimiento, tiene que ver con el sello. Tiene que ver con que la Escritura ahí mismo dice, embriagaos, porque Dios puso sobre vuestros profetas espíritu de sueño. Y será toda visión como palabra de libro sellado. Le dan el libro al que supuestamente debiera interpretarlo, debiera saber, es doctor, estudió, y él dice, es que el problema no es que no tengo cómo leer, yo sé leer, me enseñaron, fui al lo que sea, fui a la universidad, hoy por hoy universidades teológicas y la teología, ¿han visto cómo prolifera ese nombre? Teología, teología, teología. Teología 1, teología 2, teología, todas las teologías. Pero el problema no es la teología, el problema es el velo. El problema es que el Señor puso velo sobre las cabezas de ellos. ¿Qué dice Isaías capítulo 30? El velo que envuelve a todas las naciones. El problema no es el libro. No es mi entendimiento, el problema es el velo. Miren el capítulo 3. Miren, que son los judíos. Ven, porque siempre uno quiere culpar a los pobres judíos de todo. Capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ven, ahí uno dice, ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Pero léalo usted en Isaías 30 y se va a dar cuenta que la palabra dice el velo que envuelve a todas las naciones, no solo a los judíos. Dice, porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
Pregunta, el antiguo pacto, según Romanos capítulo 9, ¿a quién le fue dado? A los judíos. ¿En qué idioma? En hebreo. ¿En qué idioma lo leen ellos? En hebreo. ¿Podrían entender? Pero claro, pues si es su idioma. ¿El asunto es que le faltan los diccionarios? ¿O el asunto es que dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual no lo quita el instituto, sino que lo quita Cristo? Entonces, yo leo el antiguo pacto. ¿Por qué el antiguo pacto? Génesis, la ley. Se está refiriendo a la ley de Moisés ahí. La ley de Moisés es el Pentateuco, ¿sabían, no es cierto? Génesis pertenece a la ley de Moisés. Y entonces cuando la ley dice hagamos al hombre, ¿qué me falta? ¿Un diccionario? ¿O no entiendo la palabra hagamos al hombre? Porque tengo un velo. ¿No es cierto? Veamos entonces, para, como les decía yo, terminar el punto, en el capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿ven? Está encubierto. ¿Saben? Una de las cosas que me llama la atención de esta palabra, yo diría, es como un poquito el tabernáculo. El libro sellado, pero el libro está en el lugar santísimo. ¿Qué hace allá el libro? Fue mandado por Dios Moisés poner el libro en el arca del pacto, en el lugar santísimo, donde el pueblo no tiene entrada. ¿Por causa de qué? Por causa de vuestras rebeliones, le dice. Noten eso. Veamos las rebeliones. A lo mejor ya, digamos, es que el Señor nos abrió ahora el lugar santísimo, porque siempre nos justificamos con esas cosas. Pasando por alto porque tenemos libre entrada al lugar santísimo. Hermano, parece que como que aquí en la casa de Dios entra cualquiera. Venga con los zapatos sucios, si no importa, tenemos libre entrada. Y pasan por alto. En Hebreos capítulo 10 y versículo 19 en adelante, dice, acerquémonos con corazón sincero, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Saben lo que nos está indicando? Que eso no ha cambiado de cómo entró Aarón al templo. Había que lavarlo y vestirlo. Lavarlo y vestirlo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? A donde yo voy, ¿qué tengo que hacer? Lavarte los pies y las manos. Porque si no, no puedes. Uno cree que aquí es llegar, nos abrió, listo. Y somos limpios por la sangre. Sí, bien, yo estoy de acuerdo. Pero ¿y qué tal? Limpios por el agua. ¿No dice el Señor que debemos estar, vosotros limpios estáis por la palabra, no la sangre, la palabra? Y eso que dice Efesios 5:25, ¿qué dice? Habiéndola purificado en el lavamiento de la sangre o en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué tal si la palabra no ha logrado lavar a la iglesia? Porque claramente la iglesia fue lavada en la sangre y yo conforme con eso no continúo oyendo la palabra, la cual me lava constantemente para yo poder tener entrada al lugar santísimo. No dice el Señor, si vosotros diereis oído a mi voz, seréis un reino de reyes y sacerdotes. Sí, pero los sacerdotes se revestían, se lavaban. Entonces, ¿pudiese ser que no estoy comprendiendo? Fíjense entonces ahora que entrada al lugar santísimo, si el lugar santísimo está tras velos, si el lugar santo está tras velos, miren lo que dice aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿quiénes son los que no se pierden? Para que todo aquel que en él cree no se... Entonces, ¿quién se perdió? El que no cree. Está aún encubierto entre los que no creen, está encubierto. Eso es lo que quiere decir. Entre los que no creen, los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual que no pueden ver. ¿Dónde quieren fijar la imagen de Dios?
en el hombre y no pueden ver que la imagen de Dios está en Cristo Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Siempre estuvo pensando en Cristo Jesús. Bien, vamos a este último. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser un poquito duro? Sí, me refería principalmente al último punto y conclusión del tema de hoy. Va a ser un tanto duro. Génesis, volvamos a Génesis. Oh, sí, Cristo, la imagen de Dios. Pero, hermano, hábleme de nosotros. Veamos, nosotros, los cuales por mucho tiempo, insisto, yo entre ellos, creyendo tener la imagen de Dios. Bien, veamos, notemos. ¿Qué dice el capítulo 1 y versículo 23? Y fue la tarde y la mañana el día quinto, ¿no es cierto? O sea, ahí, el día quinto. Después del día quinto, evidentemente los que fuimos al jardín, a la escuela, sabemos que viene el día sexto. Bien, dice así. Luego dijo Dios. ¿Qué día? El sexto día. Miren que a veces uno piensa que el sexto día fue hecho solo el hombre. No, olvidamos algo. Miren. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Recuerden esa palabra? Es muy importante. Porque aquí es donde la persona cree que tiene el Espíritu de Dios por ser un ser viviente. Pero ahí está diciendo que esos seres vivientes que está haciendo aquí no son el hombre, son los animales. La pregunta sería, ¿los animales tienen espíritu entonces? Bueno, capaz que alguien diga que sí, puede ser. Como alguien me preguntó si los animales tenían sabiduría alguna vez, si los gatos eran sabios. Yo he visto a mi gato pensando, pero no sé si será que está meditando en algún tema. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Hoy me recuerda siempre cuando, qué terrible, me recuerda cuando Pablo decía, cretenses, glotones ociosos, malas bestias. ¿Qué padre que su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Generación de víboras. Analicen eso nomás. ¿Los produjo la tierra? Mejor me quedo callado. Dice, y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado, miren, recuerden esa palabra, y ganado, recuerden, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios el mismo día, de entre todos los animales, hagamos uno diferente. ¿Ya? Miren el asunto, o sea, analícenlo, que ahora los otros andan en cuatro patas, algunos en dos, algunos hasta se parecen a nosotros. Incluso si no fueran tan peludos, de repente uno dijera, oye, ¿este qué se parece? Es el eslabón perdido este. Uno mira a algunos por ahí, a veces hasta por aquí mismo, bien cerca, tan peludo que ahí uno dice, Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos parecemos. ¿No es cierto? Dice así. Bueno, y dice el hombre. Miren ahora, observemos aquí en Salmo 49. Para todos estos pasajes yo les recomiendo a ustedes, si sus asientos tienen cinturón de seguridad, es el momento de usarlos. ¿Ya? Así que, ¿por qué? Como dicen en el avión, va a haber turbulencia. Bueno, sí, va a haber turbulencia. La palabra animal, yo busqué la palabra mucho,
ha ocupado mucho tiempo estudiando la palabra y todo. Y animal, la palabra es ser que tiene vida consciente. Eso es animal. Tiene vida consciente. Se define como alma, ánima, animal, ánimo. ¿Ven? Ánima, ánimo. ¿Se fijan que nosotros somos personas de ánimo? Dependiendo cómo esté nuestro ánimo, es como a veces amamos. Si el ánimo, hoy día se levantó con la pata izquierda. Si el ánimo está bueno, alguien nos dice un chiste, y nos reímos. Si el ánimo está malo, alguien nos dice un chiste. Dependemos de qué? Del ánimo, porque somos alma. Ánima. O sea, anda un ánima. ¿Se han fijado cuando dicen las personas? Bueno, un alma por ahí que anda vagando supuestamente en el limbo ahí, ¿no es cierto? Han visto mucho Ghost a la sombra del amor. Entonces ahí por ahí andan las almas perdidas, buscando solucionar sus problemas, los que no solucionaron en vida, ¿no es cierto? Bien. Fíjense que eso es lo que significa animal. Noten ahora. Capítulo 49. ¿Se abrocharon el cinturón? El hombre. Hablando de hagamos al hombre, veamos al hombre. Decíamos, Cristo, la imagen de Dios. Veamos el hombre, el que pensamos que tiene su imagen. El que nos enseñaron que tiene estrino como Dios. Miren, oíd esto, pueblos todos. ¿Ya? No solo los judíos. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, el misterio. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre. El ser humano es un ser finito, no es eterno. Y nunca vea corrupción. ¿Qué dice el Señor del Hijo de Dios? Que nunca vio corrupción. Fíjense las diferencias. Aquí vamos notando. Ya. Miren ahora, verso 10. Pues verá. Oiga, a mí esta parte me gusta mucho. Es como estar hablando con David. Es como que David, pues verá. Como supongamos que está él en un seminario. Y él se nos presenta a David y dice, vengo a dar un seminario. Pues verá, y nos dijera así. Pues verá que aún los sabios mueren. Einstein se murió. Hopkins se murió. Súper sabio. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. ¿Ven? No, como que no hay diferencia en ese aspecto. Y dejan a otros su riqueza. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generaciones dan su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante. ¿Cómo está diciendo que el hombre es semejante a qué? Porque la hizo el mismo día. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y a qué se asemeja el hombre? Ya ahí como que se me empezó a caer que yo tuviese la imagen de Dios. Observen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Se acuerdan el ganado?
como a rebaños. ¿Cómo está diciendo que el hombre? Como rebaños. Como rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Eso esperamos, que librará, como dice Pedro, cuando creyó y vio a Cristo. Confesó que Cristo era el Señor, por eso dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda como estos rebaños, mas tenga vida eterna. Bien, pero si no tiene a Cristo, no tiene la vida eterna. Por ende, podríamos decir de una de otra manera que el que no cree en Cristo y no tiene al Señor Jesucristo no tiene la vida. Y si no tiene la vida, no tiene la imagen de Dios. Para que un ser humano tenga la imagen de Dios necesita tener a Cristo. Miren, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Aprovechen de decirle eso a sus hijos. Ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva, uy, que le ha ido bien, mientras vive. Que dicho sea de paso, esta vida no es vida. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado. ¿Qué es lo que hacen los demás cuando les va bien? Sobre todo los papás. Le va bien al hijo. Sacan pecho. ¿Y qué hacen? Uy, ¿lo loa? Sea loado cuando prospere. ¿Qué dice? Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no, ¿qué? Entiende, semejante es a las bestias. ¿Tendrá el hombre la imagen de Dios? Si este pasaje fue duro, ya les dije, se abrocharon bien, ¿cierto? Ya, porque ahora hay que ponerse el otro que es cruzar. Primera de Corintios capítulo 15. Después de este, usted abrocha el otro para acá, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Versículo 44. Solo voy a leer algunos pasajes. Recuerden que esta es una serie. Espero, porque hay veces que uno habla un pedazo del texto y los hermanos, no continúa hacia abajo y como que queda leyendo hacia abajo. Como que pareciera que a alguien le faltó un pedazo de texto que leyera. Entonces, uno le dice aquí, pero sigue leyendo por las dudas. Pasa de que cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4 comienza a decir, porque hoy se ha cumplido, ¿no es cierto? Y el día, ¿de qué? De la buena voluntad de Dios. Y no dijo nada más. Léanlo en Lucas capítulo 4. El día de la buena voluntad del Señor. ¿Sabían que ese texto en Isaías capítulo 61 dice, y el de la venganza? Vayan a leerlo. Lean en Lucas capítulo 4 y van a ver que Él les dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Dios, para dar buenas nuevas, ¿qué más? Y para proclamar el día de la buena voluntad de Jehová. Pero en el original, allá en Isaías dice, el día de venganza de nuestro Dios. Pero en Lucas capítulo 4 no dice eso. Porque todavía no era el día de venganza, era el día de la buena voluntad. Seguramente nos faltó el que siguió leyendo y dijo, pero eso le falta alguna parte del texto. Es que todavía no habíamos llegado ahí. Bueno. Dice, se siembra cuerpo. ¿Ven? No, ahí nomás. Le dije que íbamos a analizar solo una parte. Verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, espíritu. No. Ya, ¿y qué son los animales?
alma viviente. Búsquenlo, estudienlo, lean las concordancias, los diccionarios, busque todo. Si quiere, busque en Google, que ahora es el gran diccionario, y póngale etimología de la palabra animal, y le va a aparecer alma consciente. Fue hecho el primer hombre, que era Adán, alma viviente. Dice, el postrer Adán, refiriéndose a quién, a Cristo, ese sí, espíritu vivificante. Pero el primer hombre, animal. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino versículo 47. El primer hombre, que dijo el 1.24 de Génesis, produzca la seres vivientes. El primer hombre es porque también lo produjo la tierra. Yo podría argumentar aquí, pero no quiero porque me voy a meter en problemas, entonces mejor prefiero leer la Biblia, porque increíblemente hay veces que uno le quiere argumentar y a veces con el argumento propio suena pesado o suena ofensivo. Pero la Escritura, que nos ofenda mejor el que la escribió y no yo. Porque podría decir, como dice ahí, el primer hombre de la tierra terrenal. ¿De dónde salió? De la tierra. ¿De dónde salieron los animales? De la tierra. Miren este pasaje. Ahora ya crúcense el otro cinturón. Eclesiastés. Hay veces que uno se cree tan especial que uno se cree, ¿no? Parece que fuéramos como la crème de la crème. Usted ve, por ejemplo, qué sé yo, esa gente que anda en yate, y la crème de la crème. Supieran la verdad. ¿Se acuerdan que era? Dile al rico y al plebeyo, a todos, al que es la crème de la crème. Vamos a ver quién es la crème de la crème. ¿Se abrocharon en otro cinturón? Capítulo 3 de Eclesiastés. ¿Se acuerdan? Y verán. ¿Lo recuerdan que le decía de David? Que si estuviera dirá, y verán. ¿No es cierto? Ya. Miren el capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos los hijos de los hombres semejante a quién? ¿Podrían tener la imagen de Dios? ¿O a quién se asemejan? Esperen, todavía no termino. Miren. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Ahí ya, ¿qué pasó? Voy a volver a leer, por si acaso me podría haber equivocado. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. ¿No les decía yo? Yo anoté lo que dijo el Dalai Lama. No tiene sabiduría de Dios, solo sabiduría por los años. Quizás que el Dalai Lama que había antes que él, quizás lo pensó y el otro lo pensó y se lo traspasó. Pero solamente que dice así, el hombre, ¿no es cierto? El hombre muere
sin haber vivido y vive como si nunca fuese a morir. Porque ¿a qué le da toda su vida? A las cosas más importantes no le da su vida, y cuando muere se arrepiente, que al final terminó dando su vida a algo que no lo merecía. Si lo despertáramos y le preguntáramos ¿qué preferiríais? ¿Ser pobre y conocer a todo el resto de tu familia? ¿O ser rico como fuiste y no conocer a nadie? Dice así: como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma, ¿qué cosa? ¿Por qué respiración? Porque Él sopló sobre ellos aliento de vida, para que fuesen un alma viviente, que tiene, que respira. ¿Qué respira? ¿Qué hacen los animalitos? Respira. Para que comprendan, lo recuerdan, ¿no es cierto?, que son semejantes. Miren ahora. Así mueren, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Son igualitos. Ahora ya ahí, hasta leer ahí, yo dije, ¿qué imagen tengo? ¿O cómo vivo la vida? ¿Parezco animalito? Los animalitos, yo les decía, nacen, duermen, crecen, se desarrollan, comen, van al baño, trabajan. Los animales trabajan. Yo no sé usted, pero yo tengo mi gata con un objetivo. Mi gata no la tengo para hacerle cariño. Como alguien que le entró un ratón y escondió a la gata para que no lo cazara. Porque es mi gata, dijo. ¿Cómo van a estar agarrando los ratones? Yo no. Yo la tengo para que haga eso. Por si acaso entra algo que no quiero que esté ahí, en especial mi mujer. La gata tiene que hacer ese trabajo. Mi perra está afuera y hubieron por ahí unos disparos y Camila dijo, entra la perra porque le puede llegar una bala. Y yo le digo, es como decirle a los soldados, no vayan a la guerra porque les puede llegar una bala. La perra cumple un trabajo y lo tiene que cumplir, porque para eso se le alimenta, no para hacerle cariño. Los animales, por mucho que Adán creyera que podían ser su compañía, sus amigos, sus confidentes, no son tus confidentes. Por si acaso alguien le está hablando más de lo correcto al gato. Es que aunque ustedes no lo crean, muchos seres humanos reemplazan al hombre con los animales. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dijo, Adán, ¿qué dijo? No se halló ayuda idónea para él. ¿Dónde quiso buscar entonces el hombre su ayuda idónea? ¿Entre quiénes? Entre los animales. ¿Y qué dijo él? No se halló ayuda idónea para él, porque el hombre se relaciona con, en este caso, con una mujer o con un ser humano. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. Así que, pero no se preocupe, que hay veces que uno le va a estar haciendo cariño a uno y va a estar haciendo lo mismo. Dice así: ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice así: todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo, porque ¿de dónde hicieron los animales? ¿Y el hombre? Y todo volverá al mismo polvo. O sea, no nos dijo solo a nosotros, pues polvo eres y al polvo volverás. También se lo dijo a los animales. ¿A qué nos asemejamos entonces? Si yo duermo, voy al baño, como y trabajo, y hago de eso mi vida, ¿a qué me estoy pareciendo? Cuando me muera, ¿qué van a decir de mí? Dice entonces, miren qué pregunta con sabiduría de Salomón. Dice,
¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Como diciendo que el hombre cuando muere va para arriba y los perritos ¿para dónde van? No van al cielo, como dijo la película. ¿Quién sabe eso? Dijo. ¿Hay alguna diferencia? Entonces, hablando del hombre, concluimos aquí en Romanos capítulo 8. Dicho sea de paso, mi gata está por dar a luz ya. Así que si alguien quiere gato, parece que ahí voy a tener algunos bichos chicos para... ¿Ya? Si es rubio uno se va a llamar Hassan. Hassan. Si es negro, Cengiz. El Cengiz le voy a poner a ese. Tengo otro, pero ustedes no creo que sepan. A una la Sirín le voy a poner. Pero después alguna vez van a saber por qué. Dice así. Es bueno una humorada después de haber dicho semejantes o haber leído semejantes textos. Parece que nos endulzara un poquito y nos alegrara la vida un poco después de que el Señor a través de la Escritura nos pusiera al mismo nivel que los animales. Yo que creía que era la crème de la crème, algunos por ahí que creían que por ser eran mejores que otros, o algunos que creíamos por tantos años tener la imagen de Dios. Y ahora entonces, para concluir, este pasaje bíblico tiene sentido. Insisto, esto no es solo un tema, son varios. Dice el capítulo 8 y verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Podríamos decir, hagamos al hombre. No sé. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Conclusión, así, no he terminado aún, pero conclusión. Fuesen hechos es que somos o que seremos. Quiere decir entonces que nosotros traemos o traeremos la imagen de Dios. Quiere decir entonces que sin Cristo, sin la hechura divina, sin el estar en el propósito de Dios o en las manos del alfarero, continuando en esas manos, no tendremos entonces la imagen de Dios. El Señor nos llamó para concluir, no concluir, sino que seguir en la segunda etapa, podríamos decirlo de alguna manera, de su obra. Hacernos a la imagen de ¿quién? Del que, como veíamos, la tiene, la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Continuaremos estudiando. Si algo quedó ahí, vamos a estarlo viendo en las siguientes sesiones, que serán unas 3 o 4. Puestos en pie, hermanos, oramos a nuestro Dios.